realmente limitada. A diferencia de lo que ocurre con la declaración del imputado, el abogado no tiene derecho de aconsejar a su cliente que mienta, salvo la excepción previamente citada. No obstante, el consejo puede versar sobre la conveniencia de formular una denuncia, sobre las consecuencias de su declaración, incluso sobre las distintas consecuencias que pueden acarrearle las diferentes versiones. Esos consejos son hipotéticos y todo ciudadano tiene derecho a recibir información profesional sobre acciones hipotéticas que podría eventualmente llevar a cabo, incluso cuando se trata de acciones delictivas. Obviamente que cuando uno se entrevista con el denunciante o un testigo, no va a influir en qué versión o qué tiene que decir, sino lo que se le puede hacer muchas veces, que calculo que el autor lo va a decir más adelante, es en establecer cómo es el acto formal, cómo va a ser el acto formal, para que también no se quede un testigo, no se sorprenda cuando le piden el juramento de decir la verdad y todo eso, entonces uno lo va marcando lo que va a pasar. No podemos, y más, hay un temor muchas veces, dice el abogado, no diga nada que hablaste conmigo. Yo le digo sí, al testigo le digo, no tengo, si el juez te pregunta o el fiscal pregunta, si tuviste una entrevista con el abogado, decirle que sí, porque es mi labor justamente de un litigante que quiere saber de la versión, quiere saber la verdad y cómo va a defender y cómo va a representar, decide. Y, pero no, decide. Hay una creencia que eso está mal. No está prohibido, lo que está prohibido, lo que se puede hacer es que el abogado quiera implantar la información o de decir lo que tiene que decir que no es verdad. Es más, un litigante se debe entrevistar y debe conocer lo que va a pasar en la audiencia, más allá de las cosas que pasan tempestivamente en la situación, ¿no? Obviamente, la defensa del imputado tiene una regulación diferente en función del privilegio constitucional que goza su versión. Ello así, en diversos ordenamientos jurídicos, en los que el imputado no solo tiene derecho a negarse a declarar, sino también que de declarar parcialmente o incluso puede mentir. Obviamente que el imputado, cuando va a declarar, por la cuestión del marco garantista que va a someterse, puede hasta mentir y ello no puede jugar en su contra. Por eso mismo no va a hacer un juramento de decir la verdad. El testigo sí ya tiene una carga estatal social de que esa acción puede ser reprimida en caso de que haga un juramento y después se demuestre que es mentira. Existe en el ánimo de los clientes y también de los defensores una especie de pulsión por declarar, o mejor dicho, pulsión por lo que los clientes reclaman. Tal vez se trate de una necesidad subconsciente de contrarrestar con palabras lo que se considera injusto. Tal vez la esperanza de que el oyente crea en nuestros dichos. Es importante considerar el porqué, aunque tal vez deba ser desentrañado por psicólogos, pero más importante es tener claro las consecuencias de esa pulsión, de esa costumbre, que lleva a los abogados a permitir que sus clientes declaren, aconsejándoles puntillosos detalles, términos salvadores, giros lingüísticos, tono de voz, omisiones y sarcasmos. Y también esto ya tiene que ver con la teoría del caso que tenga cada uno, y también creo que cuando uno entrevista, sea el testigo, acá estamos hablando del testigo más que nada, pero cuando entrevista a su propio cliente, al imputado o al testigo también, se da cuenta a dónde voy a meterme, ¿no? ¿A dónde voy a meterme? A veces hay imputados que aunque no, uno a veces no es que no hace declarar al imputado porque es culpable y no quiero que dé en pista, sino a veces no hago declarar a un imputado cuando veo que los recursos de hablar o cuando lo entrevisto lo apuro. Yo muchas veces lo que hago yo, que lo recomiendo, en la práctica digo, bueno, sacate la cabeza, soy tu abogado, soy fiscal, soy un fiscal perro ahora. Sentate y empiezo a interrogarlo, pero con un poco más de punción, un poco más de fuerza. Y si veo que en ese intercambio de roles, de salir defensor como fiscal, titubea o empieza a contradecirse, que a veces vos te puedes contradecir o podés ponerte nervioso en la declaración, no porque seas culpable, sino porque uno es abogado y trabajo todos los días, voy a tribunales, voy a las audiencias, y voy a todo eso. Pero el que no es del mundo del derecho y que no conoce mucho, se sienta ante un fiscal, ante un escribiente, ante la cámara, esto, aquello, todo las escaleras te lleva el juzgado, el policía que está en la entrada. Toda situación, todo ese contexto te puede generar un nervio que te puede jugar una mala pasada. Entonces eso hay que también llevarlo, entrevistarlo y tratar de ver si es idóneo que declare ese momento o en otra oportunidad, o dejar una declaración espontánea escrita y después ratificarla. Eso ya depende de mucho. Viste, al final me puse a leer.
Dice, punto 2. ¿Por qué se declara? La pulsión del imputado por declarar tan útil a los fiscales tiene varias causas. Esto me adelanto un poquito, perdón. Al final estoy perdiendo más tiempo que otra cosa. Cuando uno declara, a veces va a declarar, va con toda la buena fe y dice, no, podemos declarar y esto, aquello. Después, los fiscales, de todo lo que vos declaraste de 1 hora y media, 2 horas de declaración o lo que sea, media hora no importa, a veces toman un extracto de una sola oración que les conviene a ellos, a su teoría de caso, a su acusación. Yo también hay que estar atento a eso, porque esto que estoy diciendo no es culo de pólvora de nada, esto pasa en casi todas las causas. Es decir, digo, pará, me está citando justo una frase que extraída del total de la declaración puede sonar hasta incriminatoria o fortalecer la teoría del caso de la fiscalía. Pero ¿por qué no citas todo el contexto entero? No lo que te convenga. Así que te atento en eso también, porque echa la ley, echa la trampa. Empecemos a nuevo el párrafo. Me apuré un poco ahora, me apuré un poco, no me quiero tardar mucho. La pulsión del imputado por declarar tan útil a los fiscales, lo dice el autor, tiene varias causas que es importante analizar. No por su afán etiológico, ni para criticar a los responsables de errores, sino para encender ciertas alertas que pueden evitarnos dolores de cabeza. Vayamos a las causas. De esto tengo un claro ejemplo para ponerlo. Y lo he contado en alguna oportunidad. En una causa, justamente que estuve por el particular damnificado, era una causa donde el sujeto activo de un abuso sexual era el tío, un hombre, y mi cliente también, el sobrino, un hombre. Y me acuerdo patente, tomo la causa, esto ya tuvo sentencia, ya tuvo juicio, fue bastante rápido la IPP y todo, porque estuvimos presentes en la causa. Fueron 2 juicios que tuve el año pasado, y los 2 juicios de inicio en el mes de marzo, que fueron en marzo y mayo, fueron por el partido damnificado, que fue también las dos experiencias primeras que tuve desde ese ángulo, saliendo de la defensa, que estuvo buena de ver la película de ese lado. Pero bueno, en esa oportunidad se presenta una colega que me tenía conocido a mí del colegio de abogados, de distintas charlas y talleres que hicimos. Y nos saludamos todos bien, nos hemos conversado, y me acuerdo que presentó una declaración espontánea escrita, dando su versión de los hechos. Y fue tremendo, porque yo digo, esto para mí, me pongo que estoy acostumbrado a estar en la defensa, dije, hubiese ido por otro lado. A mí me servía, porque yo justamente muchas afirmas, ¿qué pasa? Si vos vas por la inocencia de tu asistido, pero estás dando información innecesaria. Vos decís, no, por ejemplo, sí es cierto que yo ese día estuve en la calle Mitre y Avenida San Martín en Caseros. Es cierto, pero en realidad no. Entonces, vos con esa afirmación te puedes decir, no, pero en realidad yo lo que estuve haciendo fue otra cosa. Hay que es conveniente esa información, porque vos con esa información que estás dando, ya al defensor, esto va a detallar para profundizar, estás dándole por probado un hecho. Entonces vos estás probando que tal día, tal hora, estuviste presente en el lugar. Entonces la defensa hace, listo, anotado, que conste en acta, que estuve ahí. Después vos podés discutir, y más en una causa de abuso, que si estás reconociendo que estuviste en el lugar, ya estás dando con las arbitrariedades que hay, con las interpretaciones sesgadas que hay, ya estás dando un gran territorio a que haya una condena en contra de tu cliente. Entonces, y está ahí. Y eso no fue el único lugar, sino un montón de detalles. Es más, reconoció hasta lugares que habían estado solos el acusado y el denunciante, la víctima. Entonces, ahí es como que yo digo, listo, venga para acá. Entonces hay que tener resguardo en eso. No. Bueno, vayamos a las causas. Punto A. Existe lamentablemente una grosera degradación del derecho de negarse a declarar. Me refiero a una degradación que abarca diversas aristas. Los funcionarios públicos no creen realmente en el derecho, los abogados no lo utilizan, los profesores no lo enseñan como realmente es, los imputados creen que si no declaran no se están defendiendo realmente. Estoy convencido de que en la cabeza de la mayoría de los jueces y fiscales sobrevuela el mito de por algo será. Y es bastante lógico que ello ocurra, teniendo en cuenta que ni siquiera los abogados defensores creen en el silencio como una buena estrategia de defensa. Acabo de terminar mi discusión. Vamos a seguir leyendo, no vamos a opinar.
El desempeño usual a los defensores parecía desprenderse un patrón en virtud del cual la negativa a prestar declaración constituye una defensa prototípica de personas culpables, respecto de quienes no existen chance de utilizar otro mecanismo defensivo. Esto es lo que damos a entender los abogados cuando, en lugar de utilizar la negativa a declarar como herramienta natural, defensa del juicio y en consecuencia la declaración como instrumento excepcional, hacemos exactamente lo contrario. Antes de opinar, voy a seguir leyendo. Lo propio ocurre en los claustros universitarios, en los que, si bien se machaca hasta el cansancio sobre la vigencia del derecho y sus derivaciones, no se lo estudia, ni enseña, ni considera seriamente como un instrumento de defensa. Alguien podrá decir que ello es consecuencia de que en las facultades solo se enseña algo de derecho y nada de abogacía. Solo parece importar la ley y su aplicación justa, pero nunca la ley como instrumento para defender intereses. Esto es bastante cierto. Como no se enseña ninguna técnica específica de defensa, en juicio tampoco se predica sobre lo más elemental y efectivo, que considera cerrar la boca. Sí, cerrar la boca. Pero ojo, también hay que ver, cerrar la boca bajo ningún punto puede ser tomado como... me aparecen estos payasos. Perdón, no voy a perder tiempo en esto. Un segundito. Bloqueado. Listo. Bloqueado. Me llama por esa... Quiero leer rápido, no voy a interrumpir mucho, quiero pensar, por lo menos esta es la primera parte. Me llama poderosamente la atención que, justamente por ser esta una herramienta defensiva tan rudimentaria y elemental y tan efectiva en la mayoría de los casos, no genere una pérdida académica proporcional a su importancia y naturaleza. Esto tiene que ver, lo adelanto, que tiene que ver con el hecho de la carga probatoria está en manos del Ministerio Público Fiscal, del acusador. Entonces, el que tiene que esforzarse, el que tiene que hacer todo lo posible por probar su teoría del caso, es el Ministerio Público Fiscal. Eso no quiere decir que la defensa, muchas veces cuando tenemos una defensa activa y tengamos elementos para aportar, asumamos una defensa activa, porque esa defensa activa de aportar una declaración y poner una declaración no es decir, no, yo ese día no estuve porque estaba... no sé, algo que sea, que si yo este día no estuve porque viajé y tengo un pasaje de avión para mostrar, un pasaje de micro, la sube con el horario, que sea, bueno, obviamente que ahí sí puedo aportar una declaración y avalarla. Si voy a declarar porque quiero decir, no, yo no estuve ahí y ese día fui a jugar el partido a pelear con mis amigos y no aporto ningún elemento de nada y solamente quiero desvirtuar la acusación, lo que el fiscal va a decir que los dichos del imputado no guardan correlación, que es un acto mero defensista y sigamos con la causa para adelante. En cambio, si yo aporto información, una declaración y con ciertas pruebas para después acreditar lo que estoy diciendo, ahí obligo al Ministerio Público Fiscal a tener que descartar la hipótesis defensista y si no lo hace es sensible nulidad. Pero eso siempre depende cómo lo planteo. Digo, me acuerdo cuando cursaba procesal penal y los docentes me habían dicho que prepararon una defensa, todo en un finde y la Fiscalía no había hecho una acusación formal y que desechaban la defensa porque el Ministerio Público Fiscal se agarre de la presentación de la defensa. Tal cual, ¿qué haces, hijo? Tal cual. Ahí, a ver, eso un poco tiene que ver con entendí un poquito lo que estabas comentando, tiene que ver con eso. Si el fiscal no acusa, yo no tengo que defenderme. Si el fiscal hace una acusación incompleta y después se olvida, justamente, me olvidé de este tipo penal, de estos hechos, perdiste vos. Y obviamente que yo tengo que preparar la defensa en base a la acusación con el bastar. Obviamente que hay posibilidades con una exhibición de prisión o otras cuestiones que podemos adelantarnos a eso, pero es muy extremo y una situación bastante extrema. Sigamos. Yo soy partidario siempre de, misma congruencia, lo hemos leído, soy partidario siempre de cuando tengo, a ver, no es que siempre, es más, he tenido clientes que son inocentes, pero si la situación no da, había una vez que me hacía transpirar, el chabón le gustaba hablar y hablaba, digo, sé escueto, responde lo que te preguntan, no te vayas, no des tanta. Entonces ahí tenés que verlo y así decís, si el fiscal no tiene posibilidad fáctica de poder probar lo que está acusando, lo dejamos, sí, exactamente, lo dejamos ahí, por más que, y después hay clientes donde yo tengo una causa de abuso, donde realmente tengo una defensa activa y demás,
puedo hacer una declaración espontánea escrita para ratificarla, o al revés, ir a la declaración de los hechos. Y cuando tengo material, unas primeras absoluciones que sacamos en perspectiva de género cuando estaba hasta las manos, en la época donde se viene existe ahora, donde toda denuncia iba preso, que de una fiesta en un cumpleaños, que había como 50 personas invitadas, y la denuncia de la denunciante ponía una posición que era, digamos que si era lo que ella decía, tenía que haber testigos seguramente, y tenía que haber cámaras o algo para poder acreditarlo. Entonces ahí sí, hicimos una declaración positiva, activa, citamos testigos, pedimos la soltura de cámaras y todo porque estábamos seguros. Entonces ese causa, de eso lo conté en el taller, porque estuvo buenísima esa causa, porque no solamente ganamos una nulidad a la Fiscalía en zona sur, sino también que después de la nulidad, la fiscal volvió a hacer una tarea intempestiva y le ganamos el sobrecimiento, le dimos dos cachetazos defensistas en una... No llegó ni siquiera a elevar a juicio esa. Y la fiscal insistía en elevar a juicio, insistía, y las 2 veces se la dimos vuelta. Bueno, como cuenta el libro, dice: es de suponer que en la Facultad de Medicina enseñan y difunden ciertos principios prácticos básicos. Me imagino a los profesores diciendo: las embarazadas no deben tomar aspirinas, ni alcohol, ni medicamentos, ni recetados expresamente. Supongo que también explicarán teoría y técnicamente la razón por la cual no deben hacerlo y los efectos que se ingesta puede tener el embarazo. Una explicación se relaciona con la otra, pero intuyo que las reglas prácticas tienen un papel protagónico en ese tipo de disciplinas. Por el contrario, me da la impresión de que la Facultad de Derecho se habla mucho de la genealogía del derecho de negarse a declarar, pero no se recomienda el silencio del imputado como una técnica concreta de actuación profesional. Una verdadera lástima. Eso es un reclamo que viene desde hace rato, de que la facultad es muy teórica y no tiene nada de práctica. Y la materia, no sé ustedes, pero la materia de práctica que yo tuve era más que nada hacer un escrito que buscas en Google y lo podías... no tenía nada que ver con una práctica verdadera. La Facultad de Derecho tiene una eterna deuda con eso, que sé que algunas tienen ya unas prácticas, he escuchado por ahí, patrocinio gratuito, pero tienen que tener sí o sí obligatorio. Un abogado sin práctica, no, es triste. A ver, me ha pasado. Yo, lo bueno es que antes de recibirme, estaba trabajando un poco en estudios jurídicos, llevaba carpetas, hacía un poco así, conseguía clientes y lo hacía de manera, no digo mucho porque después me quieren sancionar después. Pero bueno, entonces eso me hizo estar un poco vinculado, pero también así todo, cuando me recibí, y ya depende de la matrícula de vos, la caja de vos y todo de vos, el alquiler de vos, es un desafío fuerte. Vos ves que tenés tarjeta, tenés la corbatita nueva, te gastaste el último ahorro en el traje para salir a dar la cara, y ves que tu amigo que trabaja en el Maxi Kiosco gana más plata que vos, sin subestimar el comercio, ¿no? Pero me refiero a eso. Y son golpes. Y te llega un cliente la primera vez que en una entrevista y decís, hasta la IA, antes no estaba ni la IA, ¿no? Y decís, ¿cómo salgo de acá? Pero bueno, eso creo que tenemos que hacerlo. Y si no lo hacen, tenemos que buscar nosotros la oportunidad laboral de hacerlo. No hay que reivindicar el trabajo negro ni registrado, pero hay que hacer práctica. Yo trabajó gratis cuando estudiaba. Vamos. Sí, se habla, eso estoy de acuerdo, se habla del silencio, pero no como técnica de, a ver, ¿cuándo puedo hacer silencio y aportar evidencias para también trabar la acusación, desviarlo? Eso ya tiene que ver con práctica que mucho se aprende. Y bueno, digo, hay que mandarle, hay que tirar. Yo en su momento, lo que hice yo, bueno, que comparte, bueno, ahí Celeste, que está ahí hablando, María Celeste, arrancó a trabajar ahora en la práctica, en la parte civil, y con Javier y Marcela. Javi, que vos conociste ahora, Celes. Yo dejé currículums en el colegio de abogados, me acuerdo que dejé en el Morón, en el de Matanza, dejé en varios colegios. En su momento estaban las carpetitas, llevamos el currículum, se imprimían y quedan ahí, en la carpeta. Hoy esto digital, no sé cómo será ahora. Y entonces el abogado pasaba por el colegio de abogados, pedía la carpeta de currículums y ponía a fijarse. Y así fue, yo dejé en el colegio de abogados de Morón. Un día me llaman por teléfono, era Javier, me hacen la entrevista, que me acuerdo que me entrevisté con 2 amigos que yo dije, estos 2 me sacan el trapo porque eran rebocho, yo un poco más parlanchín y cara rota, y quedé seleccionado yo. Hoy Javier, esto es lo que tiene que ir construyendo su futuro, ¿no? Porque hoy Javier
si bien somos socios en el sentido que compartimos espacio físico, él es civilista, yo soy penalista, pero, y son vínculos que empecé a crearlo, que hoy tomo conciencia a crearlo desde ese entonces, cuando yo era estudiante de Derecho. Hoy es un colega, un amigo, ya no es solamente, es un amigo ya hoy, ¿no? Pero tiene que ver con eso, de ir a buscarlo, de ir a buscar. Bueno, sigamos. Pensemos en tal efecto práctico que podría tener una prédica a favor del derecho de los claustros universitarios. Podría constituir un modo eficaz de torcer el preconcepto. Ya no se pensaría por algo será que no quiere declarar, sino eso es lo que recomienda en la facultad. Y en la medida que se multipliquen los casos negativos, el efecto positivo será mayor y comenzarán a aparecer estándares jurisprudenciales que permitan medir su efectividad y con el transcurso del tiempo aumentarla. Pero tiene que ver también, esto es un tema de práctica, porque yo qué sé, yo he visto declaraciones espontáneas que han hecho, como contaba recién, que han sido desastrosas para la defensa, y también declaraciones activas que tienen que ver con derecho de defensa que es muy efectivo. Entonces hay que verlo también cada caso puntual. Yo no creo que la regla sea no declarar. Yo creo que la regla es estudiar la teoría del caso de cada caso puntual. No hay un porcentaje de decir cuántas veces. La Defensoría Oficial, por naturaleza, siempre se niega a declarar. Pero hay delitos y delitos. Delitos y delitos. Bueno, punto B. La mayoría de declaraciones de los imputados tienen su génesis en el apuro. El proceso penal es un calvario y las personas que lo sufren quieren ponerle fin lo antes posible, sobre todo cuando están privadas de su libertad. El apuro conduce a tomar decisiones poco meditadas, a veces imprudentes y en general con consecuencias permanentes para el futuro. La principal prisa para declarar se origina en la urgencia por obtener la libertad. El detenido suele buscar desesperadamente del modo de contrarrestar lo antes posible las pruebas que lo mantienen en prisión. Y la herramienta más a mano y más fácil de utilizar es, para el preso, la propia declaración, que en general se lleva a cabo en el momento más duro, cuando el imputado está en estado de shock, vulnerable, solo luego de la violencia de la detención. Esto ya lo dije muchas veces, es clarísimo que eso también es una herramienta. Tengamos en cuenta, cuando tienen la detención y lo llevan al día siguiente a declarar, después de una primera noche de un allanamiento, de dormir un par de horas tirado en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, no es el escenario más propicio a hacerlo declarar. Yo muchas veces voy, lo acompaño en la primera audiencia del 308 y si veo que la situación de la entrevista previa no sea la situación para poder declarar, digo, se niega a declarar solicitando que conte en acta que se fije la nueva fecha de declaración a los fines de que mi asistido esté en condiciones físicas, emocionales de poder declarar, porque el acto de declaración es el primer acto de defensa y que no puede ser vulnerado. Por eso hay que frenar todo ahí. Cuando el fiscal se pone prepotente, cuando todo lo que sea que vaya a fatigar o vaya a interrumpir el nexo de declaración, de declarar y dar la versión de los hechos, y con tiempo, y si el defensor no tiene que estar ni apurado, nada, hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y si hay una audiencia, doctor, mire que hay una audiencia atrás, que espere, hoy se acomoda la agenda a vos, no es mi culpa esa. No me va a enojar. No solo eso, la declaración indagatoria, o la declaración del imputado, le es ofrecida al imputado como la oportunidad para defenderse, para contrarrestar las pruebas, para dar su versión. Se le dice que tiene derecho a negarse, pero al mismo tiempo se le muestra la oportunidad de defenderse, la vía de escape, y se le hace creer que lo tomará en serio, que se hará respetar verdaderamente la presunción de inocencia. En este contexto la tentación es muy grande, la posibilidad de salir de la cárcel está al alcance de la mano, una apuesta más, como tantas otras, como la que tal vez haya motivado la detención de arriesgarse a cometer el delito. Esto, otra cosa también que lo trato de explicar siempre, lo trato de hacerlo, es una cuestión, un error que muy de novato, que lo hemos cometido todos, incluido quien está acá hablando, y que nadie está ajeno de volver de hacerlo, pero que tiene que ver manejar la desesperación de la gente. Y eso tiene que ver en cómo lo comunicás. Y cómo lo comunicás tiene que ver con la experiencia y la seguridad que uno lo pueda hacer. Otra cosa es, doctor, está pensando, no, la excarcelación, toma la defensa y dejan la excarcelación el mismo día, con un párrafo que dice, atento al artículo 319, solicito de excarcelación ordinaria. No, entonces primero chequeá, si la entrevista que tenés con tu asistido, con tu posible defendido, te decís, escuchame, ¿cómo estuvo? ¿Dónde vivís vos? Y vivo en un barrio de emergencia.
Escuchame, te paro de emergencia, eso no es causal de. Pero escuchame, tenés wifi, tenés línea telefónica, hay una persona. Digo, entonces tenés que ver. Entonces, a veces es mejor tardar 1 o 2 días más y decirle, yo te entiendo, pero prefiero que te quedes. Que cualquier urgencia me llamás, si tenés un momento de violencia, tanto de policía, un compañero o algo, me llamás, pero preferible, que primero acreditemos, contratemos wifi, hablo con tu familia, escuchá, pongo wifi acá, y todo aquello. Antes de pedir una cancelación que se va a ser rechazada, porque si tiene antecedentes, hay que ver bien todo, entonces a veces es preferible. Digo, vos tenés paciencia, te conseguir la cancelación, pero no nos apresuremos, porque la ansiedad genera esto. Eso hay que saber explicarlo. Porque es verdad, vos sabés la atención, un primario, uno que estuvo detenido por primera vez en su vida, entras a la comisaría, se hace antes hacía el paracataca, el yo chorro fatal, y cuando vas a entrar a la celda, estás llorando, pidiéndote por favor que lo saques de ahí, que extraña a su mamá y que quiere comer su casa, la polenta que tiene en su casa. Ahí está, entonces, y se quiere ir, y se puede apurar, entonces hay que saber consciente, porque no es para asegurar a mí asegurar el cliente honorario no está sobre el derecho de defensa. Entonces hay que saberlo comunicar eso. Y después te lo van a agradecer siempre, ¿no? Y muchas veces cuando no entienden eso y se van con el abogado más barato, con el abogado que le prometió el oro y el moro, después me ha pasado, acá hay gente que hace un rato vi conectada, que me ha pasado también, de que los vi no cerrando de acuerdo conmigo por X motivo, yendo a buscar una defensa más barata, una defensa que le prometió que conocía el juez, y a los 3 meses bien destruidos, sin plata, sin un mango, a querer que uno lo defienda. Y ya depende, mirá, mis honorarios sean una cosa cuando arranca la causa, que mi teoría del caso la construí yo. Ahora que se mandó un par de cagadas hay que ver si también quiero tomar vista de nuevo y ver si la quiero tomar la causa, ¿no? Perdón. Pero el apuro no solo es conseguir la libertad, también existe un apuro para salirse cuanto antes del proceso, sobre todo cuando es rehén de un sistema formalista, perverso, lento e injusto. La declaración puede convencer al juez, también al fiscal, y eso puede derivar en un sobrecimiento. Otra tentación, otro motivo para el apuro. Pero es motivo falso, ya que si bien la declaración puede generar una hipótesis alternativa, es muy habitual que los jueces consideren muy sueltos de cuerpo y como si se tratara de lo más normal del mundo, que la decisión sobre la hipótesis más plausible deberá tomarse luego de un juicio oral, como si el sometimiento del juicio fuera un suceso intrascendente que no causa prejuicio a quien lo sufre. C. Los propios abogados, esto también hay que hacerlo saber, es lo que dice el autor acá. Ya el hecho de un inocente estar sometido a un proceso, esto ya lo hablé cuando marco el tema de que en las cédulas, en los oficios, las fiscalías no pongan el nombre o no pongan el delito. Y digo, pero tiene que ver con esto, porque ya solo hecho, aunque vos te demuestres que sos inocente al mes, a la semana, o al año, no importa, ya el daño social y la estima ya fue creado. Entonces, y también otra, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque me pongo que no. Punto C. Sí, la creación espontánea, yo a veces lo que hago cuando tengo un imputado que lo voy a hacer declarar y veo que esa entrevista que tuvo conmigo, lo veo que no es muy ducho para poder desenvolverse o que si lo apuran un poco se pone nervioso, hago una creación espontánea y después en la declaración ratificamos la acción espontánea y también vemos si nos vamos a someter o no a preguntas del Ministerio Público Fiscal. Sí. Y también otra cosa, hay jurisdicciones donde la declaración, donde supuestamente uno que va a declarar ya está aceptando ser interrogado o que le hagan preguntas. Y eso también es inconstitucional. Si yo quiero dar mi declaración y no me quiero someter a preguntas, no me puedes obligar, porque lo dice el mismo artículo 18 de la Constitución Nacional. Así que eso también tienen que tenerlo en claro, ¿no? Porque hay gestos que dicen cuando uno declara también está abriendo la posibilidad a que las partes le puedan hacer preguntas. Eso no es así. Hoy estoy tirando un par de factos copados, Solo debe colocarse al cliente ante el riesgo de prestar declaración cuando ello es estrictamente necesario para satisfacer sus intereses, en la medida en que se encuentren debidamente evaluados los riesgos que ello importa. Sería bueno que los abogados defensores consideren un amplio abanico de alternativas distintas a la declaración que pueden brindarle a sus clientes y que también pueden justificar los honorarios sin correr el riesgo
de realizar una declaración prematura, porque esto tampoco no va a decir, no, lo voy a hacer declarar para demostrar para justificar mis honorarios. No. A ver, cuando alguien confía en uno y cierra un pacto honorario, que sea, porque está confiando en la defensa que uno va a llevar adelante. Y si la defensa va a llevar adelante, te estoy aconsejando no declarar, por lo menos hasta el momento, y si vos querés que declare igual, bueno, digo, ya es una cuestión que va en contra de mis intereses de la defensa técnica, ¿no? Obviamente que no voy a declarar por cagón, sino voy a declarar porque va a ser lo mejor para la teoría del caso que estoy buscando. Más adelante, analizar los diferentes modos de introducción de la versión del proceso, se hará referencia a estas alternativas. Bueno, a ver si tengo un punto más, las 7. A ver si no es largo. Y es largo, che. 7. En realidad son dos hojas. Pero este libro que tiene, como está, ¿no? Que 2 hojas es media hora de lectura. Son las 7, a ver. Bueno, siga, doctor. Ah, claro, total, el asado mío me lo pierdo yo, ¿no? El asado y la previa al asado. Ahí vamos un poquito. Punto 3, hasta donde llegamos. Vamos. Pasa que lo que no me gusta a mí es leer un punto e interrumpirlo a la mitad, pero vamos. Si me pongo a hablar, me callan la boca. Punto 3, los peligros de la versión. Punto A. Ensayar una explicación sobre hechos al inicio de una investigación penal equivale a conducir de noche, con las luces del auto descompuestas y por una ruta sin iluminación ni señales. Me encantó. Para declarar con seguridad se necesita información sobre cómo ocurrieron los hechos, sobre las pruebas producidas y sobre las pruebas que puedan aparecer en el futuro. Lamentablemente, la información que llegará a nuestras manos siempre será parcial e incompleta, sobre todo cuando nos encontramos al comienzo de una causa. Y no hay que confiarse demasiado en el conocimiento que dice tener el cliente, porque lo más probable es que tampoco conozca toda la verdad, ni mucho menos cómo probarla. Eso cierro también. Yo lo dije, pero lo agrego, no importa que se repita a veces. Cuando tenemos una entrevista con un asistido que viene al estudio, porque lo más probable es cuando uno vaya a ver a la comisaría o al penal, pero si viene al estudio porque está en libertad o está en el domicilio, vayamos a verlo, y está acompañado del familiar que lo va a contener o que paga los honorarios, lo que sea, se puede aceptar. Es más, yo tengo grupos con los defendidos, con los que van a ser los padrinos, con lo que me autorice, pero en la entrevista que tiene con el defendido, siempre entrevistas solas. Por más que arranquen los dos con la esposa, que digo, todo bien, yo entiendo y me encanta que lo acompañes, vamos a necesitar mucho de tu ayuda, pero yo, por una cuestión de ética profesional, necesito la entrevista sola con él. Y en la entrevista sola siempre va a surgir una información que es necesaria para la teoría del caso y para la defensa, sea el delito que sea. A veces un abuso sexual, que quizás es inocente, dice, no, mirá, yo no pasó nada, pero bueno, lo cierto es que una vez hubo un mensaje, entonces, información que uno tiene que saber, capaz que hablando de la esposa, lo de la madre, o del padre, o del Espíritu Santo, amén, no lo quiso dar a conocer porque no lo tenía, porque es un delito, sino porque hay una infidelidad, o hay una falta de palabra en otras cuestiones, entonces hay que saber de eso, que a veces no, siempre hay que tenerlo. Sigamos. Hay que tener en cuenta que, en esencia, la verdadera defensa no es me salté un párrafo. Para declarar con seguridad se necesita información de sobre la ley. Listo. Hay que tener en cuenta que, en esencia, la verdadera defensa no es contra la imputación de un hecho, sino contra las pruebas que lo acreditan. El imputado y su defensor, tanto en la instrucción como en el juicio oral, se defienden de las pruebas que lo acusan, que la acusación valora como demostrativas de la ocurrencia de determinados hechos. Esto es cierto porque las opiniones, tanto en los alegatos de apertura, de clausura, lo que sea, las opiniones que tenga el Ministerio Público Fiscal y la defensa, son opiniones, no son pruebas. Eso siempre se puede, después uno como técnica puede soltar una palabra para que el mensaje llegue, pero no es prueba. La sentencia, la condena, y todo tiene que estar basado en la prueba, no en las palabras bonitas que pueda decir el acusador o la defensa. Y lo hacen básicamente de 2 modos. El primero consiste en desviar el sentido de que la parte acusadora le otorga las pruebas. El segundo consiste en tratar de contrarrestar las pruebas a cargo con las pruebas de cargo. La declaración es un modo de contrarrestar las pruebas de cargo en el doble sentido señalado, ya que ella puede servir para que las pruebas ya incorporadas adquieran un significado diferente al que tienen sin esa versión, pero también para dar el puntapié de la producción de nuevas pruebas que permitan contrarrestar a las que dan soporte a la imputación. Es evidente entonces que resulta absurdo declarar sin conocer las pruebas cuyo sentido se pretende modificar o contrarrestar. Declarar sin conocimiento es peligroso,
por la Fiscalía a razón de que eso es posible defenderse de lo que desconoce. Perdón, por la sencilla razón de que no es posible defenderse de lo que desconoce, porque leí la palabra Fiscalía. Estaba yendo adelantado de la mente. Y resulta que ese desconocimiento es la regla al comienzo de las causas, cuando no solo es difícil comprender el sentido de lo que se encuentra incorporado materialmente al expediente, sino que, además, no se puede predecir que nuevas pruebas se incorporaron en el futuro. Hubo una causa en donde me enojé mucho, donde se me ocultó una información, y con la peligrosidad que eso conlleva. Ahí te leo. Porque a veces no ocultar una información que después uno en el actuar defensista puede pedir una prueba, un choque de antenas, una ubicación, una llamada o algo que puede perjudicar a la defensa. Bueno, no voy a entrar no voy a desarrollar mucho el tema porque ahora no puedo hablar de esa causa mucho. Incluso es posible... Raúl me habías hablado, pará. Sí, perdón. Raúl, después si quieres hablar en privado, te derivo con una voz de familia, de acá al estudio. O ahí Celes, después te vas para Marcela, pero no. Sigo, perdón. Incluso es posible que las pruebas que inicialmente se agregan al expediente, ¿no saben qué lindo? Perdón, qué lindo decir, me dedico a un fuero específicamente. Qué lindo. Hace tanto tiempo, hay años que lo quería decir, no lo hacía porque bueno, uno tiene que estar en sobrevivir. Dale, después, Ale, seguime, después te sigo, obvio. Incluso es posible que las pruebas que inicialmente se agregan al expediente luego no sean incorporadas para el debate ni siquiera por lectura. En tal caso pueden darse la situación de que el imputado declare en función de ciertas pruebas y que luego, al momento del juicio, deba vérselas con esa misma declaración, pero con otro cuadro probatorio diferente, porque puede pasar que uno declare el inicio y después en la instrucción suplementaria se incorpore nueva prueba que no estaba en el inicio. Eso es otra cosa. Punto A. Los testigos brindan determinada declaración en instrucción y luego, durante el juicio oral, la modifican total o parcialmente. En ese caso, las leyes procesales admiten en general que el testigo sea confrontado con una versión anterior. Ahí, la incorporación por lectura se puede dar solamente en los casos para dar incoherencias o contradicciones con el testigo, lo que dijiste en el inicio de la instrucción. Pero ninguna regla establece cuál versión debe ser tomada por cierto tribunal, que puede considerar verídica la segunda y no la primera. Entonces es probable y suele suceder que aquello que el imputado consideró como prueba en la causa de pronto deja de serlo y que su declaración original se torna contradictoria con las declaraciones testimoniales ulteriormente producidas. Estuvo bueno el juicio de Fer, que me compartió hace poco. Subí un video que está muy bueno, como esa carita al poli. Quienes al comienzo de la causa declararon como testigos, luego fueron transformados en imputados, y por esa razón sus dichos testimoniales no se incorporan en el debate oral. En un caso así, esto sí ha pasado de que un testigo arranca como testigo en la causa y después en el desarrollo de la misma termina siendo imputado. Anticipar todas las derivaciones de una versión es prácticamente imposible, y sobre todo los hechos complejos en los que intervinimos varios protagonistas. Imaginemos un caso de corrupción administrativa, en el que se ven involucrados contratos por empresas, montones de papeles, y estás dando vueltas por allí, tanto dentro, estoy leyendo y pensando otra cosa ahora. Hoy tuve un caso complejo que estamos defendiendo, que mucho no comenté todavía. Justamente hoy hablamos de esto, nos pusimos en contacto, bueno, ya vamos a verlo, ojalá después te van a saber. No cuento, no por egoísmo, sino porque estamos armando una emboscada procesal, vamos a llamarla. Sí me puede parecer una pregunta inesperada, una respuesta inconveniente o ambigua que dé lugar a una pregunta no prevista. Los abogados no somos omnipotentes y no podemos preparar hasta el último detalle la versión de nuestro cliente. Además, la mayoría de nuestros clientes no se encuentran lo suficiente preparados para responder adecuadamente bajo presión, y eso puede llevarlos a improvisar y cometer errores. Esto es válido tanto para los casos complejos como para los sencillos. Aún un simple hurto o homicidio con pocos protagonistas, una víctima, un imputado o un testigo pueden derivar en complicaciones no previstas. C. El cliente
no siempre dice toda la verdad. Es común que guarde algo para sí y cuando ello ocurre, en general suelen estar referido a algún punto esencial para la resolución del caso. Es prudente contar con ese factor que es la mentira a la hora de tomar decisiones procesales. Si ya es difícil armar una defensa sobre la base de la verdad, mucho más complicado es hacerlo sobre la base de mentiras. Cuando uno tiene la sospecha que están ocultando información o algo, digo, mirame los ojos y decime la verdad, esa no falla. Pero más que nada, porque también saber que la mentira hacia mí tiene que ver con tu seguridad y con tu futuro, no tiene que ver, yo no soy ni cura ni pastor, de que te voy a mandar a hacer 10 Ave María, yo quiero saberlo para no perjudicarte en la teoría del caso. No siempre hay un imputado y un abogado defensor, lo más usual es que haya varios imputados y varios defensores, lo que significa varias versiones y varios potenciales errores de cálculo y varias posibles mentiras. Por más que estemos todos los mismos bandos y acordemos una versión inexpugnable, las posibilidades de error son mucho mayores en los casos y no solo eso, también se incrementa las chances de que ocurran comportamientos mezquinos y traiciones. Esto es cierto, esto se da muchas veces los acuerdos de los coimputados en una causa están en la esencia, en la génesis de la causa de investigación, pero luego cuando van avanzando la pesquisa, la investigación y se suele complicar la situación o empiezan a ver que la libertad no se le dio a uno a otro, ahí empieza a haber información o a veces hasta falsa información que tiene que ver con salvarse a uno y perjudicar al otro. Eso tiene que ver con los códigos que mantengan cada causa, pero son situaciones que pueden pasar y pasan. Todos somos valientes porque estamos encerrados y pasa el tiempo, pasan los 10 y encerrados, ahí el humano, es más, hasta hay situaciones que a veces, hasta en condiciones de máximo riesgo, máxima seguridad de detención, hasta corre el riesgo que a veces para dejar de sufrir los azotamientos injustificados que tienen y los silencios judiciales que con todo eso, que hasta terminen de querer reconocer algo para salir de ese calvario que están sufriendo en el encierro. No todos los abogados están preparados para ejercer correctamente una defensa penal. Uno puede ser muy bueno y armar una estrategia perfecta, pero en el proceso, con muchos imputados y muchos abogados, el error puede afectar a todos los otros. Además, el diagnóstico propio sobre lo que más conviene a los restantes imputantes no siempre es compartido por estos ni por sus defensores. Es un grave error tomar decisiones partiendo de la base que los demás abogados harán lo mismo que le conviene a un cliente. Por ello, puede resultar un grave error efectuar cálculos estratégicos basados en lo que razonablemente deberían hacer los otros imputados, porque puede ocurrir que simplemente decidan hacer una cosa diferente. Yo intervino en una causa, una vez planteamos algo, más que nada ya vine con el juicio ya terminado quiero decir, en donde con agravante un robo, es una acusación del robo, y donde el chofer no, era una banda que eran policías y que manejaban no era policía y le pusieron agravante a todos por igual por ser miembro de la fuerza. Entonces en ese yo estaba justo para el que no era poli y tuvimos que irnos por la tangente justamente para demostrar de que el agravante no tenía que ver con eso. Solo agarramos ya con el recurso, la parte recursiva esa que tenía un estudio en Ciudad en ese momento. Bueno, punto que no suena nada raro. Punto G. No existe un estándar jurídico sobre el valor probatorio de la versión, sino sobre la versión. Punto. Pausa. Punto. Pausa. Lo importante para declarar ahí todo y para la defensa, respetar los puntos y las pausas. A veces en la lectura me acelero mucho y un punto y una coma pueden cambiar la versión totalmente de todo. Entonces vamos de nuevo. No existe un estándar jurídico sobre el valor probatorio de la versión. Si nos atendemos al principio constitucional de inocencia, deberíamos afirmar que, en la medida de que las pruebas de cargo coincidan con la versión de descargo, este debe prevalecer. Así lo impone el principio de razón suficiente, que no solo es una regla de la lógica, sino esencialmente una derivación del principio constitucional in dubio pro reo. En suma, si las pruebas de cargo no contradicen con certeza la versión de descargo, esta debe prevalecer sobre aquella. Dicho de otro modo, si la versión de descargo logra poner en tela en juicio la versión de cargo, esta no puede servir en base para sustentar una sentencia condenatoria. Estas reglas abstractas no siempre son aplicadas por los jueces, por más que nos esforcemos en armar una versión impecable, no contradicha o que al menos refute una premisa esencial de la hipótesis incriminante, es posible que ello no baste. Es posible que nos exijan que los convenzamos de la veracidad de nuestra versión.
o lo que es peor, de la falsedad de la hipótesis de cargo, lo que muchas veces es imposible. Esto que estamos diciendo acá es totalmente lo que pasó en el juicio y en los alegatos finales y lo que pudieron escuchar, que yo le digo, acá no solo el fiscal quiere invertir la carga probatoria de la carga que es en el derecho penal, sino además que intentaba querer asumir la parte laboral por una cuestión de quería. Nosotros habíamos acreditado de que falsamente lo que había dicho el denunciante, que nunca había trabajado en mi cliente, tenía trabajos en blanco, y además que la construcción es una costumbre que conocida por todo, de que mucho trabajo es sin registrar y en negro, como lo sabemos. Y sin embargo el fiscal en su alegato quiso decir como que la defensa no había demostrado testigos. Digo, es una inversión de carga probatoria que no está permitido. Entonces, no solamente el indubio pro reo beneficiaba a favor, sino que el indubio pro operario también beneficiaba a nuestro favor. Bueno, ahí viene el caso, el gerente de legales. A ver, ¿qué es esto? Es cortito, ya terminamos. Termino esto y corto. Caso, el gerente de legales. El hecho y el inicio de la causa. El banco, la usura, ejecuta un pagaré contra José Pérez por la suma de 100.000 pesos. Según el banco, el pagaré fue firmado en blanco por el cliente para garantizar sus deudas frente a la entidad. José Pérez formó una denuncia por tentativa de estafa procesal y el abuso de firma en blanco, sosteniendo que el pagaré fue firmado por él como garantía de un crédito que el banco iba a otorgarle para saldar sus deudas previas. No obstante, el crédito finalmente no se otorgó, razón por la cual el pagaré debió haber sido devuelto. Las declaraciones indagatorias. El fiscal dirige la imputación contra el apoderado del banco que firmó la demanda y lo cita a prestar declaración como imputado. El apoderado se presenta y por consejo de los abogados penalistas de la entidad dice lo siguiente: que él recibió de parte de la sucursal la carpeta completa del cliente en la que encontraba todo historial crediticio y pagaré en cuestión que efectivamente había sido firmado para solicitar un crédito finalmente no concedido, pero que luego el cliente había consentido dejado como garantía de la totalidad de las deudas. Ante la duda sobre cómo actuar, consultó al gerente de legales de la entidad, quien le dijo que no habría obstáculo alguno para ejecutar el pagaré por las deudas impagas. El fiscal cita a prestar declaración indagatoria al gerente de legales y por consejo de los abogados penalistas de la entidad, corrobora la declaración del coimputado y se extiende a la explicación de las razones técnicas que tornaban precedente la ejecución. Como no podía ser de otro modo, el juez procesa a los dos abogados, al apoderado que firmó la ejecución y al gerente de legales, por el delito de estafa procesal en grado de tentativa. El error. Este sencillo ejemplo pone en resalto una situación bastante usual. No me refiero al hecho en sí, sino al modo de cómo muchos colegas encaran la defensa. El ejemplo citado parecería con el objetivo principal que se propusieron los abogados del banco fue defender la regularidad de la actuación de la entidad, a pesar de que no es ello lo que debe discutirse en la causa penal. Me encantó. Un error civilista que se mete en el foro penal, que tiene que ver con una causa que termina ahora, que tenemos audiencia en cámara, es que vos leías la parte de la intervención y parecía que estaba apuntando a la antijuridad civil más que a la penal. Y justamente fue lo que el archivo intentó hacer, que nosotros apelamos ahora y lo tratamos de encuadrar, que tiene que ver con eso, ¿no? Que los abogados del banco intentaban restablecer y salvar la imagen de la entidad financiera, del ente, no del imputado, de la persona que está imputada. Entonces ahí el interés va por fuera de lo principal. Nótese. Nada más lejano de lo que termina ocurriendo, que el pensamiento no lo han visto. Nótese lo sencillo que habría sido que el apoderado declarara que desde la sucursal correspondiente le remitieron una carpeta incompleta, que él desconocía que el pagaré había sido firmado para garantizar un crédito no otorgado y que jamás imaginó que el cliente no había prestado su consentimiento para que el pagaré fuera finalmente ejecutado. Una típica defensa negativa, eso vamos a ver después, que se apoya en una declaración mínima que, para mayor seguridad, debería ser introducida por escrito o mediante suscitado, exactamente. Pero en lugar de ello, en el caso se ensayó una especie de defensa justificativa que involucró a las más personas y aumentó los riesgos. Bueno, ya tengo una causa, una defensa por una estafa que tuve hace poquito, Nación, terminó la lectura, cortó acá con todo esto, donde justamente mi asistida, que me contactó, había sido estafada también por los documentos de tarjeta de créditos y usaron su nombre y están acusando a ella.
Es una defensa que va por su línea correcta, pero cuando la entrevisté y todo, por ciertas circunstancias personales, como que... Entonces ahí lo que hicimos fue dejar un descargo, un descargo, y después en la audiencia, digamos, ya más tranquila, al saber que todo eso iba a estar ratificado, iba a preguntarlo y ya se está por resolver que yo entiendo que va a ir por la línea buena de la absolución. Tiene que ver con eso, con ver cada caso puntual. Bueno, gente, gracias. Llegamos hasta el punto 4, después sigue el momento y modo de introducir una versión. Eso lo dejamos para después, del punto 4. Seguramente el viernes, yo sabía que bastante. Hay que terminar este libro, ¿eh? Vamos por el tomo 8 del maestro Binder después de este. Gracias Cele, gracias Diego, gracias Pablito querido, estabas ahí, lo había visto.